Saludos de gracia y de paz, que tengan todos ustedes buen día. El día de hoy vamos a concluir nuestra cruzada. Esta es la última clase de la introducción a la teología y hoy vamos a mirar el apartado que tiene que ver con las principales corrientes teológicas y vamos a tratar de describir cada una de ellas. Y antes de iniciar, pues me gustaría preguntar si hay algún comentario, si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que ampliar antes de iniciar la clase de esta mañana. Bien, si no es así, pues vamos a iniciar y quiero iniciar bueno, compartiendo algo y vamos a ver algo que tiene que ver con nuestro trabajo final. Nosotros hemos tenido actividades de aprendizaje que han tenido que ver con el semáforo cognitivo, que vendría siendo esto, y hemos tenido también este 20% que tiene que ver con la participación en el foro de WhatsApp, con las preguntas, con las participaciones que hemos hecho, y nos quedarían estos dos puntos. Yo quiero que solamente sea uno, entonces, que dice video de 10 minutos va a ser una opción o una presentación. No, 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 no quiero que sea un ensayo, quiero que sea una presentación. Y esta presentación tendría que ser sobre todas las clases que hemos tenido de teología. Les voy a dar un norte. Vamos a suponer que yo tomo una lámina o una diapositiva de la primera presentación y pongo ¿qué es la teología? En la segunda diapositiva de las presentaciones que yo les di en clase, tomo una que tenga que ver con la teología histórica. La pongo. Y en la tercera tomo una del quehacer teológico, en la cuarta una del debate teológico, en la quinta una de la patrística, en la sexta una de la reforma, perdón, una de la Edad Media, en la séptima una de la reforma, en la octava una de la contrarreforma y en la séptima una de las teologías contemporáneas. Entonces yo tomo esas diapositivas y ya tengo una presentación, pero de nada serviría si tú tomas una lámina y las pones, pues ya tienes una armada, una presentación diciendo tipo copy-paste. Pero yo como alumno voy a explicar por qué escogí esa lámina, ¿no? Esa sería una manera de entregar el trabajo. Y lo van a subir a la plataforma. El pastor Marín hoy va a habilitar ese espacio para que ustedes puedan subir a la plataforma y tienen a partir de hoy 15 días para concluir este trabajo final. La otra sería tener un video máximo 10 minutos, pero yo creo que entre 3 y 5 minutos estaría muy bien. ¿Qué es la teología y cómo se usa con otras ramas? Y quiero compartir con ustedes un ejemplo para que vean más o menos cómo funciona esto. Miren. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. Este es un trabajo final de uno de los alumnos del diplomado de acá de la nueva generación de líderes. Y eso es más o menos para que se den cuenta cómo es el video. Hola, soy Nancy y vamos a comenzar.
Los contenidos que tenemos es la introducción a la teología, desarrollo histórico de la teología, introducción al quehacer teológico, principales corrientes teológicas, que son los temas principales que abordamos en cada una de las clases. Están en orden cronológico y son los temas principales, como ya lo había dicho. Desafíos actuales de la teología. Relevancia en la contemporánea. La teología enfrenta el desafío de mantenerse relevante en el mundo constante de cambio, abordando temas emergentes y contemporáneos. Este es Inclusión y diversidad. este es el ejemplo, este es el ejemplo de tomar una, bueno, ella tomó como guía una lámina de las presentaciones e hizo su propia presentación e hizo su propia narración. En vez de, La inclusión y la diversidad. en vez de poner en la parte de notas por qué le tomó en cuenta esta lámina, ella lo explicó. Entonces es válido esto. ¿Cómo sería otra forma? Esta sería otra forma. Interesante video, dando una pequeña explicación sobre la relación entre la teología y la filosofía. En este video, hermanos, vamos a explorar cómo dos disciplinas se han relacionado a lo largo de la historia en la búsqueda del conocimiento y la verdad. Primero, vamos a definir Entonces esta sería la otra opción. Usar lo que, lo que tenemos, el conocimiento que ya tenemos de la teología y cómo se relaciona, por ejemplo, con la filosofía, cómo se relaciona la teología con la historia, cómo se relaciona la teología con algunas ramas de las ciencias sociales y poder explicarlo. Aquí hubo algo que a mí me llamó mucho la atención, a ver si se los puedo compartir. Miren, este sería otra opción. Este chico hizo un video eh, con la inteligencia artificial de cómo se desarrolla o de cómo se conjunta. Reclutadas contra el sol poniente, paseaban por el bullicioso parque de la ciudad. El hombre mayor, el profesor Luis, era un renombrado historiador. Su compañero, un joven estudiante llamado Tomás, era conocido por su naturaleza inquisitiva. Su conversación, como siempre, giraba en torno al interminable tapiz del pasado. Profesor, he estado pensando mucho en la conexión entre la teología y la historia. Parecen inseparables, pero distintas. Y este es un video que fue realizado con la inteligencia artificial, es decir, tú le das un prompt, tú le dices lo que quieres y la misma inteligencia artificial te lo hace. Es total y absolutamente válido para que no tengas que estarte desgastando con filmarte y que no me gusta salir en cámara y que ese tipo de cosas. Entonces, puedes ir a esta página que se llama InVideo y ahí dentro de InVideo tú puedes realizar un video. Tú le vas a decir, quiero que me hagas un video explicando la relación entre la teología y esto, o explicando la teología histórica, explicando ya, él te lo va a hacer, ¿no? Si tienes alguna duda y optas por esto, yo con todo gusto estoy para colaborarte en cómo se puede utilizar la IA para realizar un videito, ¿no? Y bueno, a ver si está algo que me llamó mucho la atención y que quisiera compartirte. Ah, es este. Este video me gustó mucho. Todos y paz. El día de hoy, a través de este trabajo, voy a hablar un... Miren, nosotros en clase no vimos, y hablando también en esta clase, en este ejemplo que te voy a poner, ¿qué tiene que ver la teología con la música? No lo vimos. Esta chica toca en la Orquesta Filarmónica de Aguascalientes y entonces ella hizo
un video de cómo se relaciona la teología con la música desde su perspectiva, y te lo voy a poner para que lo miremos. Mira. Un poco sobre la relación entre la teología y la música. Primeramente elegí este tema debido a que cuando leía las especificaciones del trabajo, pensaba en que tenía que ser un tema que pudiera, primeramente, llevar yo a mi vida práctica y segunda, que pudiera tener un poco de contexto para así poder hablar de ello, ¿no? Entonces, bueno, comenzaremos con las definiciones de ambas materias de teología y música, en la cual primeramente compartiré mi propia definición de teología, en la cual trabajamos en las clases pasadas y el trabajo pasado, y la definición que podemos encontrar en los diccionarios tradicionales de música y algunos comentarios de mi parte. Entonces, para mí, la teología es la percepción que tenemos de Dios y nuestra realidad e identidad en Él, la manera en la que vivimos en respuesta a lo que conocemos y cómo lo hemos conocido y lo seguimos conociendo del Padre. Al hacerlo, no estamos tratando de comprender a Dios, puesto que no sería posible encasillarlo en cualidades y experiencias humanas. Sin embargo, estamos tratando de buscar esa comprensión de nuestra relación humana con su divinidad, del acercamiento que tenemos gracias a Jesucristo y su incomparable gracia. En segunda mano podemos hablar sobre la definición de música. La música, según la Real Academia Española, la podemos definir como el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre o tristemente. Para mí, la música es una fuerte manera, con el sonido, de expresar un sentimiento, una emoción o un pensamiento, siendo a veces claro o a veces complejo. En este trabajo, y yéndonos un poquito más hacia em, la relación, comenzaré hablando un poco sobre los aportes filosóficos y metafísicos a esta definición que veremos en la teología. Puede no parecer tener mucha relación, pero considero que es importante hablar de esto para llevarlo a la teología. Entonces, desde esta perspectiva metafísica y filosófica, vamos a hablar sobre los aportes del filósofo padre del pesimismo, de apellido Schopenhauer. Schopenhauer, como ya lo mencioné, fue padre del pesimismo, esta corriente de pensamiento del cual él fue de los mayores impulsores. Em, que básicamente, si podemos leer algo de su trabajo, eh, se basa en tal vez, como su nombre lo dice, en cosas pesimistas, negativas acerca de la vida, de cómo... Bueno, voy a dejar hasta ahí. Voy a dejar de compartir. Y antes de continuar, me gustaría preguntarte, Angélica, si tienes alguna duda, algún comentario al respecto de este trabajo final, para poder continuar y dejarlo muy claro antes de tomar la última lección. Buen día. No entendí mucho sobre el primer punto que era presentación. Ese no entendí mucho. Ok, vamos a hacer un ejemplo claro. Mira, voy a ejemplificarlo. Entonces, vamos a suponer que voy a hacer mi tarea y yo tomo una lámina. Vamos a compartir esto. Yo tomo una lámina de teologías, por ejemplo, de teologías contemporáneas, ¿no? Vamos a suponer que a mí me gustó esto de explicar
características de teologías contemporáneas, y entonces en la parte de aquí abajo, en la parte de aquí abajo de la presentación, es decir, yo agarro y hago mi presentación, agarro y tomo un documento nuevo, y en la parte de aquí abajo, en la parte de aquí abajo donde está el cursor, voy a poner en lo personal, o sea, mi narración, ¿no? A mí me interesó esta lámina por ser la que define las características de la teología contemporánea, ¿no? Entonces ya, eso quiere decir que yo ya comprendí por qué me gustó esa página, y entonces ya, yo voy a agarrar esta página y le voy a decir copiar, voy a ir a un archivo, y entonces voy a decir nuevo, y aquí voy a ver. Y aquí voy a pegar mi lámina, ¿no? Y después iré a otra presentación, tomo otra lámina y explico por qué me interesó esa lámina, y así yo voy a tener mi propia presentación de qué es la teología y cómo ha ido avanzando a lo largo de la historia. No sé si ya quedó un poquito más claro, Angélica. O sea que, no sabía que se podía escribir ahí abajo en la diapositiva. A diario se aprenden cosas. No solamente se puede escribir, sino mira, te voy a dar un secreto. Cuando yo presento, vamos a suponer que ahí estoy presento esa lámina, y entonces me voy a la parte de abajo en donde dice vista del moderador, y le presiono, y entonces tú no lo ¿En estás qué parte? viendo. ¿En qué parte? ¿Vista? Mira, ¿En qué parte? ajá, no se alcanzó a ver, pero déjame regresar. Bueno, vamos a suponer que yo escogí esta lámina de teología de teología feminista, ¿no? Sí, ok. Y entonces escribo aquí la teología feminista. Donde dice haz clic para agregar nota. Ajá, aquí abajo donde dice notas, y Ah, ahí se puede escribir, incluso se puede ser más chico o más grande la presentación, y tú aquí escribirías. Cuando yo presento la lámina, le pongo a una función que se dice vista del presentador, entonces yo veo mis notas, y de esa manera yo puedo explicar más rápidamente y mejor la presentación que estoy teniendo. pero ¿en Me- dónde dice vista del presentador? Cuando tú le das aquí arriba, cuando tú le das presentar, aquí en esta pantallita, Ya. Ahí vi. aquí le das presentar, y entonces Ajá. tú ya solamente estás viendo esta parte que dice Sebaí, ¿no? Sí, Y después vas a ver una parte que dice teología feminista, y después aparece mi nombre. Bueno, si yo le doy aquí a vista del presentador, tú no lo ves, pero yo tengo una pantalla negra en donde aparece lo que estoy presentando, donde aparece la próxima lámina, y donde aparecen las notas que yo tengo. Mira, voy a ver, voy a presentarte cómo. pero en mi computadora no me salta esa opción. ¿Es muy antigua mi computadora o qué onda? ¿La estás viendo? Sí, veo. ¿O solamente ves teología feminista? Veo teología feminista y después al lado que está en rosa. Ajá, y aquí te diste cuenta que yo escribí teología feminista. Bueno, Ah, esas son las notas. Entonces, de esa manera, cuando tú estás presentando, sabes qué es la próxima lámina que va a venir, y sabes qué es lo que escribiste al respecto de esto. una breve Entonces, descripción. entonces de esa manera,
tú ya puedes compartir el conocimiento que tuviste a lo largo de esta cruzada. A mí me llamó mucho la atención que esta chica Mitaí, la que toca en la filarmónica, dijera, yo considero, eso es increíble, porque cuando tú hablas en primera persona y hablas verbos como tipo yo considero, yo propongo, es porque entonces tu nivel de análisis de lo aprendido ya está por encima del común denominador. Entonces, esta es una de las características que yo busco en los alumnos, que alcancen a desarrollar conocimiento propio. Y obviamente yo no digo todos tendrían que llegar a hacer este pensamiento, a desarrollar esta manera crítica, no. Yo digo, eso está perfecto. ¿Por qué? Pues porque cuando yo veo tu trabajo me voy a dar cuenta de con las palabras que usas, de con los verbos que usas, cuál es el nivel de conocimiento que alcanzaste a tener. Entonces, vamos a empezar con eso. Tú puedes escoger un video o puedes escoger una presentación. Cualquiera de las dos cosas está perfecto. Si en estas 2 semanas se tuviera cualquiera de ustedes, alumnos, alguna duda, por favor, de manera personal, si no lo quieren hacer en el foro, ya tienen mi número de WhatsApp, márquenme y yo les voy a responder rápido para que puedan empezar a tener su trabajo, ¿cierto? Y no importa si, por ejemplo, en la presentación que yo voy a hacer, no importa si en las diapositivas los temas no tienen nada que ver uno con otro. No importa porque lo que importa es que eso lo vimos en clase. No, o sea, tú vas a ver Puedo mezclar los temas en mi presentación. Sí, la propuesta es que tú tomes una lámina de la primera clase, tomes una lámina de la segunda clase, Ah, tomes una lámina de la tercera clase. eh, Mínimo puedes tomar 10 láminas porque tuvimos 10 clases, pero puedes tomar las que a ti te gusten y obviamente explicarlas en la parte donde dice notas de por qué, de por sí, qué sí. te, de por qué te llamó la atención esa lámina, ¿no? Bien, pues no sé si haya alguna otra cuestión que aclarar antes de iniciar nuestra clase de este día. Re bien, entendí. Muy bien. Perfecto, pues entonces vamos a iniciar nuestra clase. Bien, pues el día de hoy vamos a tener una clase al respecto de las principales corrientes teológicas que ya habíamos tenido, si no mal recuerdo, en la sexta clase, que habla de la teología católica, que habla de la teología protestante, que habla de la teología ortodoxa, que habla de la teología liberal, que habla de la teología fundamentalista y también que vamos a darnos cuenta las principales características de estas corrientes teológicas que son parte de las teologías contemporáneas, ¿no? Y pues vamos a iniciar. Las principales corrientes teológicas que existen. Bueno, hoy tendremos como objetivo explorar características y quiénes son los precursores de las principales corrientes teológicas. El objetivo de esta clase es comprender las principales corrientes teológicas y sus implicaciones en la actualidad. Y bien, pues todo esto le tiene como título Agenda de Teologías Cristianas. Tendríamos que recordar nosotros que principalmente lo que nosotros hemos visto es teología cristiana. La introducción a la teología y esta introducción a la teología tiene que ver con la religión cristiana. Independientemente de que sea católica la teología, independientemente de que sea ortodoxa la teología, independientemente de que sea protestante la teología, independientemente de que sea fundamentalista la teología, independientemente de que sea liberal la teología, todas estas teologías que conforman
las teologías contemporáneas tienen que ver con el cristianismo, ¿no? Es decir, nosotros no vimos teología del Islam, nosotros no vimos teología del judaísmo, nosotros la mayor parte de las clases que tomamos tienen que ver con teologías cristianas, es decir, con la teología cristiana. La Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, se consideran, y la Iglesia Protestante se consideran cristianismos, ¿no? De hecho, el día de ayer le compartí un libro al pastor Marín que tiene que ver con los cristianismos derrotados. El cristianismo se le considera a todas aquellas religiones que tienen que ver con seguir a Jesús, ¿no? Entonces, por esto es que nosotros estamos hablando de teologías cristianas. Esto lo comento pues para que no haya alguna duda al respecto, ¿no? Seas católico, seas bautista, seas adventista, seas apostólico, seas reformado, seas calvinista, seas anabaptista, seas menonita, eres cristiano. Entonces, cuando dicen que habemos un 30% o un X% de cristianos en el orbe, se están refiriendo a todas las religiones que siguen a Jesús, ¿no? No precisamente religiones o la religión la cual nosotros profesamos. Entonces, en ese sentido es que por esto nosotros hablamos de teologías cristianas, ¿no? Lo primero que vamos a ver es la teología católica, sus fundamentos y características esenciales. Posteriormente veremos lo que tiene que ver con teología protestante, principios y doctrinas fundamentales. Teología ortodoxa, cuál es su enfoque místico y litúrgico. Teología liberal, cuál es su adaptación crítica y moderna. La teología fundamentalista, que surge como respuesta a esta teología liberal, y posteriormente vamos a ver las características de las teologías contemporáneas, ¿no? Aquí yo quiero que notemos dos cosas. Una cosa es principios fundamentales y otra cosa es teología fundamentalista. No vayamos a confundir esta con esta, no son lo mismo. Una cosa es que estos principios sean cuáles son los fundamentales, porque obviamente la teología tiene principios fundamentales, obviamente la teología liberal tiene principios fundamentales, obviamente la teología fundamentalista tiene principios fundamentales, pero no es lo mismo la teología fundamentalista que los fundamentos de las distintas teologías. ¿Ok? La teología contemporánea, por ejemplo, tiene principios fundamentales. ¿Cuál es uno de los principios fundamentales de la teología contemporánea que surgen después de la Primera Guerra Mundial? Que son contextualizadas y que dan respuesta a un problema social que se está viviendo en la actualidad. Entonces, esos son los fundamentos de una teología. ¿Cuáles son los fundamentos de la teología católica, por ejemplo? Pues los fundamentos de la teología católica es que, además de seguir la revelación divina, pues ellos, la tradición y la revelación divina tienen el mismo rango, es decir, tienen la misma importancia. Las tradiciones eclesiásticas y litúrgicas dentro de la Iglesia Católica tienen el mismo peso específico que la relación divina. Ese es un fundamento, ¿no? Y lo fundamentalista es algo distinto. Entonces, una cosa son fundamentos y otra cosa es fundamentalista, ¿cierto? Bien, vamos a continuar. Teología católica, fundamentos esenciales. La escritura, es decir, ellos están basados en la Biblia, pero aquí hay dos cuestiones bien interesantes. Aunque la palabra de Dios está al alcance de todos y la mayor parte del orbe hoy sabe, o la mayor parte del mundo hoy sabe leer y escribir, para los católicos no está bien visto que alguien que no es sacerdote, que alguien que no es obispo, comparta la palabra de Dios. Es decir, para ellos, la escritura, la revelación divina está reservada solamente para quienes ellos
consideran un sacerdote, un obispo, un prelado, un cardenal, un arzobispo, un cura. Solamente ellos tienen el derecho de compartir y de interpretar sanamente las escrituras, ¿no? Entonces, la escritura para ellos es fundamental en la teología católica, pero tendría que ser un sacerdote, alguien que está reconocido por ellos, ¿no? La tradición complementa y enriquece la escritura, pero nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo de este estudio que para el católico la tradición es tan importante como la escritura, ¿no? Ahora dice, el magisterio guía la interpretación de la fe, es decir, si tú estudiaste dentro de colegios católicos, dentro de universidades católicas, es decir, si estudiaste para ser sacerdote, entonces tienes la capacidad de interpretar la Biblia. Si no, no. Eso la hace fundamentalista. Checa esto. No es un fundamento, pero estas características de tener una escritura, perdón, de que la escritura está basada solamente para los sacerdotes, de que si quieres ser sacerdote tienes que estudiar para sacerdote dentro de la iglesia, y de que esto tiene una tradición, eso hace a la iglesia católica, le da unos tintes fundamentalistas, ¿no? Entonces aquí podemos notar cuál es la diferencia entre fundamentos, que es la escritura, la tradición y el magisterio, pero la conjunción de estas tres cosas la llegan a ser fundamentalista, es decir, tiene características que si no es como yo digo, si no es como la iglesia dice y determina, entonces no vale. Eso le da el rango de fundamentalista a cualquier religión, que la separa del resto, que margina a las demás y que se segrega. Esas son características de lo fundamentalista, ¿no? Ok, vamos a continuar. Teología protestante, principios esenciales. Recordemos que la teología protestante nace con la reforma que empezó a producir Martín Lutero. Martín Lutero no está de acuerdo con la Iglesia Católica, que se da cuenta que la Iglesia Católica en Alemania es muy pobre, como en el resto de Europa, pero que en Roma, en Italia, la Iglesia Católica es opulente, ¿no? Él conoce la Iglesia Católica cuando están construyendo la catedral, perdón, la Basílica de San Pedro, y se da cuenta de la opulencia y de el mundo de dinero que tienen, y entonces dice, a ver, ¿cómo es posible que nosotros en Alemania somos pobrecitos? Y además me están indicando que yo expulse de las casas porque la catedral o la basílica donde él era sacerdote, le rentaba casas a los aledaños, y el que no pagaba la renta, pues este hombre los expulsaba, los corría, los sacaba, los arrojaba de aquellas casas. Entonces él no está de acuerdo con eso, él no está de acuerdo con que la escritura sea solamente para los sacerdotes, él no está de acuerdo con eso, entonces él dice, no, la gente que estudia la palabra de Dios, la gente que tiene la capacidad de estudiar, la gente que tiene la capacidad de pedir el Espíritu Santo, esa gente puede compartir la palabra de Dios. No tiene que estar vedado o no tiene que estar dado solamente a la gente que estudia en la Iglesia Católica. Entonces él habla de 5 solas, ¿no? Y aquí están 2. Una de ellas es la sola Escritura y otra es la sola fide. Pero también recordemos que otra característica de la teología protestante es la sola gracia, es solo Cristo y es solo Dios, ¿no? Solo la escritura es la revelación divina, no algunos libros, no algunas encíclicas, porque para ese entonces habría encíclicas, ¿no? Por ejemplo, hay una encíclica que a mí no se me olvida nunca, que se llama la Rerum Novarum. Hay otra encíclica que, si no mal recuerdo, escribió Francisco, que tiene que ver con Dios y progreso. ¿Qué emulan esas encíclicas?
es como si escribieran una epístola, pero no tienen el carácter de epístola, es decir, no tienen el carácter de epístola de la Biblia porque no tienen inspiración divina. Pero lo que emulan los sacerdotes al escribir, o mayormente dicho, lo que emulan los papas al escribir una encíclica, es como si ellos estuvieran escribiendo algo parecido a los Hechos, como si ellos estuvieran escribiendo algo parecido a alguna epístola como Pedro, alguna epístola como Primera, Segunda y Tercera de Juan. Eso es lo que emulan estas personas cuando están escribiendo una encíclica, hablando de los sacerdotes católicos. Entonces, volvemos. Solamente la escritura. En aquel tiempo se pagaban simonías, es decir, ellos pagaban dinero por ejercer un cargo dentro de la Iglesia Católica y también hacían méritos para ser salvos. Entonces, hay un texto en la palabra de Dios que dice que somos salvos por gracia y no por obras. Y este verso o este texto que empieza a entender y a comprender Martín Lutero es el que revoluciona toda la forma de releer la escritura. Y entonces de ahí nacen las 5 solas. Solo la fe, somos justificados por fe, somos salvos por gracia, conocemos a Dios a través de la escritura, solo Cristo es el camino a Dios y solamente Dios merece toda honra y todo el poder, no el Papa, no ningún ser humano. De eso se tratan estas 5 solas. Ahora, después de este hombre de Martín Lutero, pues hubo varios exponentes que tienen que ver con la teología protestante, Calvino, Servet, Federico Zwinglio, y todos ellos empiezan a generar y a darle forma a el protestantismo. Nosotros tendríamos que recordar que Martín Lutero jamás quiso fundar la corriente protestante. Martín Lutero lo que se opuso era a la forma de interpretar las escrituras del catolicismo, a la forma de practicar la religión dentro del catolicismo, a la forma de llevar la liturgia dentro del catolicismo, y él quería que se reinterpretaran las escrituras y que se comprendieran y que se leyeran desde el punto de vista bíblico, no tradicionalista, y entonces, al ser excomulgado, y obviamente terminó siendo asesinado, pues él empieza a separarse de la Iglesia Católica y llegan gentes más radicales como Calvino, como Zwinglio, como Servet, como algunos otros que empiezan a fundar entonces ahora iglesias diferentes a la católica, que era la que dominaba en el orbe. ¿Cuál es la primera iglesia diferente o la primera iglesia protestante? Bueno, pues la iglesia reformada. La iglesia calvinista es otra y la iglesia luterana es otra. Todas esas fueron las primeras iglesias que por ahí de 1500, 1600 empiezan a conformarse y que empiezan a tener peso específico como ramas del protestantismo. ¿Por qué el cristianismo se considera parte del protestantismo? Pues bien sencillo, porque creemos solamente en Dios, porque creemos que a Dios se llega solamente por Cristo Jesús, entendiendo que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Somos salvos por gracia. La palabra de Dios dice que somos justificados por fe y la Escritura es la única revelación o es el único libro que nos revela a Dios como tal. No el libro del Mormón, no el libro de la Biblia de los Testigos de Jehová, no nada de eso. Simple y sencillamente, la palabra de Dios, que es la revelación de Dios para la humanidad. Tenemos la teología ortodoxa y una de sus principales características es la teosis, los concilios y los padres de la iglesia. Teosis. La teosis es el objetivo principal
de la teología ortodoxa, donde se busca la unión del ser humano con Dios a través de la gracia divina y la experiencia espiritual. Los concilios. Los concilios ecuménicos fueron fundamentales en la formación de la doctrina cristiana ortodoxa, abordando cuestiones teológicas y estableciendo la unidad de la fe y la comunidad de los creyentes. Los padres de la iglesia como Gregorio Nacianceno, como Juan Damasceno, como Cirilo de Jerusalén, proporcionaron bases teológicas y espirituales necesarias para entender la fe ortodoxa y su práctica. Aquí, primero, decir teología, pues ya sabemos todos que es la herramienta que nos acerca al conocimiento de Dios para una mejor práctica de nuestra fe. Esa sería la manera en la que yo puedo definir la teología, pero la definición normal de teología es el conocimiento de las cosas de Dios, ¿no? Ahora, orto es correcto y doxo o doxa es doctrina. Entonces, esta palabra teología ortodoxa puede definir que es la forma de acercarse a Dios de una manera correcta, practicando una sana doctrina. Recordemos, para hacer historia, que desde el primer siglo y hasta el siglo VIII hubo lo que se conocieron los padres de la iglesia, entre ellos Clemente de Alejandría, Filón de Alejandría, Orígenes de Alejandría, Tertuliano, que es el padre de la teología, Orígenes de Alejandría, que es el padre o el fundador de la teología sistemática. La teología sistemática tiene que ver con el estudio de las cosas de Dios, pero desde puntos de vista particulares. Vamos a decir, teología y Cristo, entonces se llama cristología. Teología y salvación, entonces teología y salvación. Teología y pecado, entonces se llama jamartología. Teología y tiempos finales, entonces se llama escatología. Teología y profecía, entonces teología y profecía, y tal vez esto tenga que ver con el Apocalipsis, que en algunas partes tiene que ver con sucesos de hechos que tienen que ver al final, pero mayormente, eso sería tema de otra clase, pero mayormente, es por darles un ejemplo, mayormente el Apocalipsis es una revelación, y esa revelación es de aquí a poco, es decir, en el tiempo que se escribió, a pocos años posteriores. Bueno, los primeros padres como Gregorio, como Damasceno, como Cirilo de Jerusalén, les había comentado yo, Orígenes, Clemente, Filón, Tertuliano, Eusebio, todos estos le dieron origen también al Nuevo Testamento, ¿sí? Y para los ortodoxos eso es la forma correcta de creer. Ahora, recordemos que en un concilio, hacia el 325, pero en donde se conjunta, pues este concilio que habla del credo católico, pues es en donde empieza a separarse, donde mayormente se separa la iglesia ortodoxa, que tiene que ver con la iglesia católica ortodoxa rusa, la iglesia católica ortodoxa griega, la iglesia católica ortodoxa que está en Jerusalén o que se le llama de Oriente. Ellos se separan de la iglesia católica de Occidente, que es la iglesia católica que nosotros conocemos, porque en uno de los concilios, Nicea 325, hay una palabrita que se llama filioque, y esa palabrita filioque significa que el Espíritu no solamente procede del Padre, sino procede del Hijo. Entonces, recordemos que la tradición católica pesa mucho, y para los teólogos ortodoxos o para los primeros padres de la iglesia, dijeron no, 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 no. Y fue un debate de mucho tiempo antes de llegar a un concilio en donde nace el credo católico. Esto de la filioque fue lo que causó este cisma hacia el interior de las iglesias. Recordemos que la iglesia cristiana, el imperio romano se la queda y tiene tres grandes fuentes de sabiduría, o fuentes de conocimiento y fuentes de liturgia. Cartago, que es similar a Roma; Alejandría, que es en donde están los principales teólogos y estudiosos; y Antioquía,
que es en donde tienen una vivencia espiritual y del amor y de la inclusión, ¿no? Por eso, para ellos, la teosis es bien importante, porque es en donde se conoce y donde se busca la práctica y la experiencia del humano que lo acerca a lo divino, ¿no? Entonces, la Iglesia Ortodoxa se separa de la católica y en ese tiempo se conoce como Iglesia de Occidente, de Roma para acá, Iglesia de Oriente, de Constantinopla para allá. Recordemos que en ese tiempo el Imperio Romano tenía dos grandes capitales, una Roma y la otra Constantinopla. Y en la parte de abajo, en la parte de Egipto, estaba Alejandría y de ahí emanaba el conocimiento y el saber para todos, ¿no? Roma eran muy legalistas, fundamentalistas. Alejandría eran muy estudiosos, para ellos todo era alegoría. Si pecabas era porque no estudiaste correctamente. Para la gente de Cartago, si tú pecabas, pues significa que rompías la ley, entonces estabas fuera, muy fundamentalista. Y para la gente de Antioquía, si tú pecabas, te equivocabas y tenías perdón en Dios. Esa es la diferencia de las tres corrientes de pensamiento que venían de diferentes lugares hacia el interior del cristianismo, ¿no? Entonces, para ellos, llegar a conciliar el pensamiento fue importante y de esa manera es que se separan. La Iglesia de Oriente es ortodoxa y la Iglesia de Occidente es católica, ¿no? Bueno, esas son las principales características de esta teología. Ahora, continuamos con la teología liberal. Teología liberal, adaptación y crítica del cristianismo moderno. Enfoque experiencial. La teología liberal se centra en la experiencia religiosa individual, enfatizando la importancia del sentimiento de dependencia y la conexión personal con lo divino en la vida diaria. La teología liberal tiene un método crítico, utiliza la crítica histórica y racional para interpretar las enseñanzas bíblicas, promoviendo una teología como correlación que busque un diálogo con las realidades contemporáneas y las experiencias humanas. Principales influyentes o precursores es Friedrich Schleiermacher, Paul Tillich. Ellos han sido fundamentales, es decir, el pensamiento de ellos ha sido fundamental para desarrollar la teología liberal. Una acotación, la teología liberal no tiene nada que ver con la teología de la liberación, hasta el nombre es distinto. La teología liberal se da hacia el interior de Europa y la teología de la liberación, aunque los pensamientos o sus orígenes tienen que ver con esto, nace, crece, se desarrolla y se fortalece en América Latina con Gustavo Gutiérrez, el sacerdote peruano, que en 1971 no solamente empieza a promulgar esta teología de la liberación, sino que hace que se desarrolle y empiezan muchos pueblos a despertar y a quitarse del peso del neoliberalismo y empiezan a cambiar incluso de corriente de pensamiento social, ¿no? La teología liberal es una teología que permite una reinterpretación de las escrituras, es decir, para este tiempo ya tenemos interpretaciones protestantes, ya tenemos interpretaciones católicas, ya tenemos interpretaciones de la Biblia ortodoxas, pero la teología liberal trae un nuevo método. A ver, dice, o sea, uno de los fundamentos es: vamos a verificar la historia y vamos a ser críticos para poder reinterpretar las enseñanzas bíblicas, ¿no? Entonces, esto trae como consecuencia la teología liberal. Es una adaptación y una crítica al cristianismo moderno. Recordemos que nosotros tenemos
o se ha dividido en periodos, en 4 periodos, la teología histórica a lo largo del tiempo. La patrística, la escolástica, la reforma, la contrarreforma y lo posmoderno. Estos 5 periodos a lo largo de la historia han dado o son importantes para poder ubicar entre qué tiempo y qué tiempo. Entonces, la patrística es del primer siglo al siglo IV. La escolástica es entre la Edad Media y la época de la Reforma. Luego viene la Reforma y la Contrarreforma. La Reforma es las 95 tesis que pega este hombre en la Catedral de Wittenberg, y la Contrarreforma es la respuesta de la Iglesia Católica, en donde se fortalece la teología católica a el pensamiento protestante. Entonces, aquí tenemos que de ahí, de esas 2 formas de pensar, del pensamiento protestante y de la teología católica y de la reforma y de la contrarreforma, entonces ahora nace la teología liberal. Permítanme. Bien, pues Federico y Paul Tillich son fundamentales aportando perspectivas que integran la ética moderna y la espiritualidad con un enfoque en la relevancia social del cristianismo. Y ahora vamos a esto que tiene que ver con la teología fundamentalista. La teología fundamentalista tiene características bien especiales. La inerrancia bíblica. Ellos creen que solamente ellos se van a salvar, nosotros así creíamos hacia los 60s y los 70s. Y la apologética, es decir, ellos defienden la fe desde la inerrancia bíblica, ¿no? Dice, la inerrancia bíblica sostiene que la Biblia es completamente libre de error. Este principio es fundamental para la fe fundamentalista, reafirmando la autoridad suprema de las Escrituras. En la actualidad, hablando de las teologías contemporáneas, nosotros podemos darnos cuenta que si la palabra de Dios, que es una palabra inspirada, se escribió a lo largo de 1500 años por seres humanos comunes y corrientes, es decir, no eran teólogos, no eran estudiosos de la religión, no eran los primeros padres, tampoco fueron los primeros teólogos, sino fueron pastores, fueron profetas, fueron reyes, fueron sacerdotes sacerdotes considerados hacia el interior de la religión judía, y también lo fueron discípulos y también lo fueron apóstoles, es decir, pescadores, es decir, gente sin estudios. Nosotros nos podemos dar cuenta que no hay una correlación cronológica, y además que lo que escribe Juan no tiene nada que ver con los otros 3 evangelios que se les llama sinópticos, ¿no? Y esto no significa que la escritura esté errada, significa que la escritura está hecha en libros, en porciones, y esas porciones en secciones. Es decir, la Biblia es una biblioteca. Entonces, el libro de Génesis, que habla del principio, no tiene relación o no tiene sustento el Génesis para soportar toda la Biblia. Y la teología fundamentalista dice, no, Génesis es exacto y tiene relación con este otro, y la palabra de Dios además dice un poquito aquí, otro poquito acá. Tenemos que entender que la teología liberal, la reinterpretación de las escrituras, la relectura de las escrituras y una mayor comprensión a través del método crítico que tiene que ver revisar la historia, revisar el por qué se escribió en ese momento,
nos trae una mejor hermenéutica, es decir, una mejor interpretación de las escrituras, entonces nos podemos dar cuenta que esto no es que esté equivocado, la palabra de Dios no está equivocada, pero no podemos decir que un verso que está en Salmos va a soportar todo el Nuevo Testamento o va a soportar el Génesis y el Éxodo que pasaron siglos anteriores. Si leemos nosotros libro por libro, pues nos vamos a dar cuenta que quien lo escribió tenía una forma de pensar, tenía una forma de creer, tenía una forma de vivir, tenía una necesidad distinta a años anteriores, cuanto más con siglos anteriores, y por lo tanto no tenían una visión futurista como la tenemos nosotros hoy. Entonces, desde ese punto de vista, se le critica a la teología fundamentalista por la inerrancia bíblica, ¿no? Ahora, dice separación doctrinal. La separación doctrinal es esencial para los fundamentalistas, que enfatizan la necesidad de estar alejados de enseñanzas consideradas no bíblicas o derivadas de la fe tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos son muy apegados para el conocimiento de las cosas, solamente tienes que basarte en lo que dice la Escritura. Si la Escritura lo dice, es sana doctrina. Si la Escritura no lo dice, pues entonces como que no te puedes apegar. Y no estoy diciendo que nosotros como cristianos creamos en un libro mejor que la palabra de Dios, no. Nosotros como cristianos podemos leer teólogos, podemos leer gente que escribe al respecto de libros de Lucas o de Apocalipsis o de Marcos, pero los fundamentalistas no pueden leerlo, está prohibido para ellos, ¿no? La apologética se centra en defender la verdad del cristianismo frente a críticas modernas. Frente a críticas modernas, se utilizan argumentos racionales y transformativos para establecer la credibilidad de la fe. Entonces, estas son características que, por ejemplo, hacia los años 60 o 70, la Iglesia de Dios del Séptimo Día tenía, practicaba y se apegaba muchísimo a ellas, ¿no? Hoy podemos decir que la luz del mundo, hoy podemos decir que la Iglesia de los Santos de los Últimos Días tienen mucho esta teología fundamentalista. También incluso los testigos de Jehová. Teologías contemporáneas, prácticas y análisis. Recordemos que praxis es práctica y el análisis de esto, ¿no? Liberación. El enfoque en la liberación social es fundamental hoy. No sé si te das cuenta, pero por ejemplo, anteriormente ser como de una iglesia distinta a la popular, es decir, no ser católico era como considerado antisocial, porque, por ejemplo, yo recuerdo siendo pequeño, a mí me preguntaban qué religión eres cuando iban a inscribirme a la escuela, por ejemplo, ¿no? Y yo volteaba a ver a mi papá y me le quedaba viendo y entonces él decía, evangélico. Y entonces no era socialmente aceptado. Hoy, ser de cualquier religión por el pluralismo social y de pensamiento político y religioso se puede, pero anteriormente era como más complicado, hace 30, 40 años. El contexto. El análisis contextual es esencial para la teología, es decir, dejamos de leer la Biblia de forma literal y la empezamos a comprender desde su contexto histórico, desde su contexto social y desde la pluma del escritor de aquel capítulo, de aquel libro. ¿Y por qué digo capítulo? Bueno, pues porque el libro de Salmos no está escrito en su totalidad por David, porque los proverbios no están escritos en su totalidad por Salomón, porque el libro de Isaías no está escrito en su totalidad por Isaías, ¿no?
Entonces, por esto es que te hablo de esto, ¿no? Del capítulo, del escritor. Y luego dice interseccionalidad. La interseccionalidad enriquece el diálogo teológico actual. Se le llama también ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Es este diálogo o esta relación que puede haber entre una iglesia y otra. No para modificar su liturgia, es decir, no para modificar la forma de creer y de celebrar un culto a Dios o de modificar la doctrina, sino para conocer cómo piensa el otro y por qué lo piensa así, y por qué lo piensa desde esa perspectiva y por qué lo piensa desde esa manera. Entonces, las teologías contemporáneas están basadas principalmente en la práctica y en el análisis. Y tendríamos que recordar que las teologías contemporáneas nacen después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, si nosotros decimos, la teología, la teología luterana, pues como no nació, es una teología contemporánea. No, ¿por qué? Porque no nació después de la Segunda Guerra Mundial. Principal característica de las teologías contemporáneas son posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Otra de las características de las teologías contemporáneas tienen que ser contextualizadas, es decir, responden a la necesidad específica de una región o de un segmento de la población que está viviendo situaciones especiales, ¿no? Por ejemplo, tal vez en algunos años vamos a hablar de la teología de la guerra entre Ucrania y Rusia, la teología de la guerra contra el narcotráfico. ¿Por qué? Pues porque son espacios en donde se necesita la manifestación de los hijos de Dios, dándole esperanza a aquellos que están siendo marginados o que están viviendo oprimidos por las causas sociales en medio de las cuales se están desarrollando, ¿no? Y bien, por último vamos a ver una tabla de la corriente, vamos a decir la corriente católica. El autor clave es Tomás de Aquino. El enfoque es la escritura y la tradición. La eclesiología es jerárquica, es decir, ellos tienen todo un organigrama de un papa, de un cardenal, de un obispo, de un arzobispo, de un sacerdote, de un cura, de un presbítero. Ellos están precisamente muy bien escalafonados, ¿no? Y el contexto social es una doctrina social. La corriente de la teología protestante, pues el autor clave es Lutero. Un enfoque bíblico, pues es que solamente la escritura era la guía de esto. La eclesiología, pues es congregacional y tiene que ver con la reforma, ¿no? La teología ortodoxa, Lossky fue el autor clave de esta. La mística y litúrgica es el enfoque bíblico y la eclesiología es sinodal, es decir, es estudiada, es colegiada y el contexto social en donde se desarrolló fue la patrística. La teología liberal es de Schleiermacher y pues el enfoque bíblico que tiene es una crítica histórica. La eclesiología, es decir, la forma de pensar de la iglesia es en una ética racional y el contexto social en donde se desarrolló es en la modernidad, es decir, después de la patrística, después de la escolástica y después de la reforma. La fundamentalista, hubo alguien de apellido Hodge, y entonces el enfoque bíblico de ellos es literal, inerrante, es decir, si las escrituras dicen así, tal cual se lee y tal cual se cree. No, es inerrante y entonces la forma de ser de la iglesia es separatista. ¿Cuál es el contexto social? Pues total y absolutamente apologético, es decir, ellos solamente quieren defender su doctrina y para ellos solamente su doctrina vale. Las corrientes teológicas contemporáneas, pues los principales precursores es Gutiérrez, Cone, también Leonardo Boff, también Dietrich Bonhoeffer, también Paul Tillich.
todos estos teólogos después de la Segunda Guerra Mundial. El enfoque bíblico es contextual, la forma de ser de la iglesia es popular y es comunitaria, y el contexto social tiene que ver con la justicia social, ¿no? Pues concluimos nuestra cursada, y antes de continuar, o antes de llegar al final de la clase, me gustaría preguntar qué anotaste en tu semáforo el día de hoy para poderlo compartir. Y puedes abrir el micrófono y participar. Adelante. Bien. Eh, en mi semáforo de color rojo no anoté nada, nada, nada. En mi semáforo de color verde también vacío. Y en mi semáforo de color amarillo ahí sí anoté todas las que estuvimos viendo hoy que tengo que reforzar sobre la teología católica, protestante, ortodoxa, liberal, fundamentalista y contemporánea. Eso noté en mi semáforo amarillo. Los otros dos tengo vacío. Perfecto. Lo mandas al foro y te mando la respuesta para poder reforzar lo que aprendimos el día de hoy al respecto de las principales corrientes teológicas que existen. Y solamente para tener un ejemplo, en qué lugar de la Argentina te reúnes, Angélica? ¿En Misiones o en Novedad? Misiones, ¿En Misiones? misiones. Ah, ok. En Misiones, ¿quién es tu pastor? El queridísimo y conocido Abraham Marín Llera. Abraham Marín. Perfecto. La forma de celebrar un culto en la Argentina es idéntico en todas las iglesias, en todos los templos. ¿Ahí cómo celebran? No, o sea, vamos a decir, por ejemplo, en Guadalajara, nosotros tenemos en la mañana un lugar que se llama Escuela Sabática. Tenemos un momento para estudiar una lección de Escuela Sabática. En este trimestre tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Estamos criticando la posverdad y obviamente lo estamos haciendo desde un enfoque de una teología decolonizadora. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos quitemos el peso específico de esta contemporaneidad, de que toda la verdad es válida, ¿no? La verdad de Dios se ha diluido entre los pensamientos de todos los críticos, y entonces estamos estudiando lecciones que tienen que ver con la búsqueda de la verdad. ¿Cómo es el camino para llegar a Dios? ¿Quién es el camino para llegar a Dios? ¿Qué significa la verdad para un cristiano y cómo defenderla? Vamos a decir. Y luego en la tarde tenemos un culto general, es decir, de las 11 a las 2 de la tarde tenemos un momento de oración y la escuela sabática. Después vamos al comedor y después los varones vamos a tomarnos un café y hablamos un poco de la iglesia, y las mujeres tienen un momento que se llama la femenil, y ellas son las encargadas realmente de sostener toda la iglesia, porque ellas trabajan, ellas aportan, bueno, tú sabes lo que es una mujer, cómo se desarrolla dentro de la iglesia. Regresamos y tenemos un momento cúltico de las 4:30 a las 6:30 de la tarde, pero hablando de Guadalajara, no todas las iglesias, que hay como 6 o 7, no todas las iglesias tienen el mismo horario ni la misma forma. Y si nos vamos a la Ciudad de México, unos solamente van en la tarde o solamente van en la mañana, pero tienen un culto general, no tienen todos el estudio de escuela sabática. A eso me refiero. Ahora la otra, por ejemplo, hay iglesias en las cuales está prohibidísimo tener una batería, está prohibidísimo tener una guitarra eléctrica, está prohibidísimo tener un bajo, y solamente está permitido tener un órgano porque es más solemne, ¿no?
pero nos olvidamos que en el tiempo de la Edad Media los órganos o los pianos eran esenciales en las cantinas o en las tabernas. Los fundamentalistas no permiten eso, pero por alguna razón que se les olvidó, permiten los órganos y los pianos dentro de las iglesias. Y están enormes los órganos y los pianos dentro de las iglesias fundamentalistas. Pero se les olvida que esa es una tradición de las tabernas y de los bares o de los pubs ingleses. Entonces, en esto es lo que es que yo te pregunto si yo más o menos entiendo la forma de prédica de Abraham Marí porque fue mi pastor, pero no me imagino cómo es un culto en la Argentina. Por ejemplo, los cultos en Guadalajara son muy alegres. Tal vez ya se nos olvidaron los himnos de Santo, Santo, Santo. Y hoy con mi Dios yo saltaré los muros. Y no, pues parece porra de una barra, de un partido de fútbol. Y antes éramos muy solemnes. Entonces a eso me refiero, cómo se celebra un culto en donde tú vas, y si es lo mismo en Misiones, si es lo mismo en Oberá, si es lo mismo en Buenos Aires. Esa es la pregunta. Menos mal que me aclaró porque casi metí la pata mal. Porque acá tenemos por fiesta otro entendimiento. Nada que ver entonces. Y bueno, a la mañana inicia el culto a las 9:30 y termina a las 11, 11:10, 11:20, 11:30, depende cómo está ahí pintando el clima. Y hay una hermana que toca el órgano, re lindo. Hay 3 hermanos que están a cargo de las guitarras. Compartimos canciones, presentaciones, reflexiones. Después, en un momento de la mañana, los niños se van con sus maestras a la escuelita y el hermano encargado de compartir la prédica o sermón se queda en ese momento adentro del culto con los hermanos más grandes. Y cada 2, 3 sábados por la tarde tenemos reuniones de damas. Nos juntamos, compartimos un té, un pan dulce, unas galletitas y la palabra también de Dios. Compartimos juegos, así. Y cada 15 por ahí empezamos a tener un culto de canto y música por la noche. Cada hermano se prepara y presenta una canción esa noche. Así que así sería. ¿Cómo festejamos el sábado? Bueno, pues ya te das cuenta que la Iglesia de Dios tiene un mismo pensamiento, tiene una misma creencia, pero se celebran de diferentes maneras los cultos. Eso es liturgia. Cómo se celebra, cómo se piensa, cómo se ora, cómo se canta, cómo se convive, no solamente dentro, sino fuera de la iglesia. Eso es liturgia. La liturgia es lo que hace especial y diferente a cada iglesia. Aunque seamos cristianos, los protestantes, no todos tenemos un momento especial. Vamos a decir, si tú vas a una iglesia y ves ahí atrás como una orquesta, pues te vas a dar cuenta que es una iglesia muy moderna, así tipo Hillsong, ¿no? Que parece casi concierto, que le dan mucho énfasis a los cantos, pero puedes entrar a otra iglesia y entonces puedes ver una mesa dispuesta. Entonces, esa mesa es una mesa congregación, perdón, esa iglesia es una iglesia congregacionalista que se dedica a participar de la carne y de la sangre del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, es una iglesia que le da mucho énfasis a participar de los emblemas. Si tú entras a una iglesia y ves aquello sobrio, pero a un lado un baptisterio, entonces es una iglesia bautista. Y dependiendo de cómo está el púlpito conformado y asignado, y de cómo se viste el sacerdote o el ministro o el párroco,
pues entonces te das cuenta de la forma en la que se celebran los cultos y de la forma incluso de cómo cree y cuál será la teología de aquella iglesia. Entonces, a pesar de ser cristianos, todos tenemos una distinta forma y por eso es que las teologías o la teología se divide en estas corrientes: católica, protestante, ortodoxa, liberal, fundamentalista. Ahora, no recuerdo ahorita el nombre, pero hay una chica en la Argentina y se llama Nuevas Eclesialidades. No la vimos porque sería todavía mucho más complejo y se necesitarían como 4 o 5 materias para ver esto. Perdón, 4 o 5 clases. Pero esta chica va a un lugar en donde, no sé cómo se llama, si se llama bar, si se llama pop, va a un lugar en donde a través de Zoom está le voy a decir cantina porque aquí se le dice cantina a un lugar en donde se toma cerveza. Se toman 2 o 3 cervezas a través de un Zoom, se reúnen 600 gentes en ese Zoom. Ella en la Argentina, en Buenos Aires, otros en Misiones, otros en Uruguay, otros en Brasil, otros en Paraguay, y celebran un culto a través de Zoom. Eso se llama nuevas eclesialidades. Y esa característica de esa teología, además de ser posterior a la Primera Guerra, además de ser contextualizada, es contextualizada porque estarás de acuerdo que la gente, o estaremos de acuerdo con que la gente que asiste a esos lugares, pues busca un espacio en donde ser integrado. Pues esta chica dijo, ok, vamos a venir aquí, vamos a probar algo de alcohol, pero después de esto vamos a escuchar la palabra de Dios. Y entonces eso le da contexto a esa nueva eclesialidad. No vamos a asistir a una iglesia, no vamos a ir a un parque, nos vamos a reunir aquí. Pero desde aquí vamos a celebrar a nuestro Dios. Eso está complicado comprenderse hoy y por eso se llaman nuevas eclesialidades. Si en esta semana tengo el nombre de esta chica, pero hay un movimiento muy importante que se llama sonoridad y solidaridad. Y son chicas argentinas que se dedican precisamente a hablar de Dios en espacios públicos en donde hay mucha juventud. Y otra característica de esa nueva eclesialidad es que son total y absolutamente laicos. La gente que abre la palabra de Dios, la gente que revisa la palabra de Dios, no tiene ningún cargo eclesial. Pero nos hemos dado cuenta a lo largo del estudio de esto que el Espíritu de Dios actúa en medio de ellos, porque es imposible, por ejemplo, que esta chica un martes en la tarde, entre las 6 y las 9 de la noche, conjunte a tanta gente para escuchar la palabra de Dios, a pesar de que estén en un lugar público disfrutando de un trago de cerveza. Cosa que, por ejemplo, no haríamos en la iglesia de Dios. Estaría bien complicado. Pero esa forma de pensamiento, esa forma de ir avanzando para ir ganando terreno, porque el molde de este mundo, los placeres de este mundo, las ocupaciones de este mundo, le están quitando terreno a la espiritualidad y a la religión. Pues bien, vamos a concluir la clase de este día y con esto la cursada. Y le damos la bienvenida al pastor Abraham Marín. Adelante. ¿Cómo estás, querido pastor? Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias, querido amigo, por haber tomado nuevamente este desafío y poder plantear estas diversas formas de entendimiento y sobre todo de acercamiento a la comprensión de Dios, a la comprensión de la palabra, ¿no es cierto? Y bueno, reconocer que hay una diversidad de la cual uno no tiene que estar cerrado, uno tiene que reflexionar antes de tomar una postura radicalista o una postura fundamentalista, que creo que como iglesia es lo que tenemos que evitar, los fundamentalismos, y permitir que sea el Espíritu quien nos vaya revelando este tipo de acercamientos al entendimiento y al conocimiento de Dios.
te quiero agradecer, querido amigo, por tu tiempo, por tu disponibilidad. Seguramente que esta clase trae mucha reflexión y trae mucho pensamiento y mucho trabajo propio de cada estudiante para seguir investigando, para seguir dialogando, para seguir escuchando, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, para que todo esto de alguna manera sirva para la edificación del cuerpo de Cristo y para la praxis cristiana y para que el Evangelio siga siendo proclamado. Así que bueno, en nombre de todos los que hacemos el seminario, te quiero agradecer a los que estuvieron en clase presencial. Hoy Lucy está con nosotros. Dios te bendiga, Lucy. Bueno, ya viste cómo es el culto en México. Viste acá, si yo hago este culto que el pastor mencionó hoy, me van a correr de la iglesia. Así que vamos a tratar de que no sea tan así. Pero doy gracias a Dios por permitir este tiempo de aprendizaje y de enseñanza. Así que bueno, pues vamos no sé si Lucy querés tener unas palabras de agradecimiento al profesor. Te daría un tiempito. Eh, gracias, Pastor, gracias por su tiempo, gracias por estar dispuesto para enseñarnos, porque no es fácil, creo que no es fácil apartar un tiempito y guiarnos en el camino del Señor, y gracias a Dios por darle la fuerza suficiente y estar ahí cada día al pendiente de nosotros, siempre dispuestos, siempre alentándonos, dándonos todos los recursos para que nosotros podamos sacarnos las dudas que tengamos, y millones de gracias. Cualquier duda que tengamos, vamos a saber que usted siempre va a estar a disposición para que nosotros le mandemos un mensajito y que siempre va a respondernos. Así que muchísimas gracias. Dios le bendiga. Bueno, muchas gracias Lucy. Pues vamos a orar para cerrar este tiempo y darle gracias a Dios por esta oportunidad. Les invito a orar. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de enseñanza, de reflexión, por darnos cuenta, Padre, de que es importante poder abrir nuestro pensamiento y poder fundamentar nuestras convicciones a partir, Señor, de escuchar, de dialogar, a partir de interpretar correctamente lo que tú eres, Señor. Yo te ruego que pongas siempre sabiduría, amor, ternura en el corazón de cada alumno, de cada alumna, para que su acercamiento contigo, Señor, el descubrimiento de lo que vos sos, sea especial, sea único, sea transformador. Gracias te doy por la vida del pastor Rodolfo, gracias por su tiempo, por su ánimo, por este espacio que ha creado en su agenda para poder seguir invirtiendo con nuestros alumnos del seminario. Gracias por su hermosa familia. Te ruego, Señor, que los bendigas y que el ministerio del pastor Rodolfo siga siendo fecundo y que tú lo sigas usando para tu gloria y para tu honra. Señor, cerramos esta cursada dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Nos saludamos la próxima semana con las siguientes materias. Dios les bendiga. Paz. Chao.